Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar en el día de hoy otro estudio de la palabra del Señor. Le he titulado al estudio de hoy Un Evangelio Diferente. Y yo quiero que todos vayamos al libro de Gálatas. En el capítulo 1 vamos a leer en el versículo 6 y 7. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado. También se puede usar la palabra alejado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, esto no es nada nuevo. Ya en los tiempos de Pablo estaba pasando. Hace 2000 años atrás ya esto estaba pasando. Por eso él dijo que muchos estaban siendo movidos a otro evangelio. No porque haya otro, sino porque hay hombres que lo están pervirtiendo. Y esto está pasando hoy dentro de la iglesia. Y es un asunto muy serio, porque aquí está en juego la salvación del alma. Se está predicando un evangelio que suena bonito, suena bíblico, menciona a Cristo, pero en realidad no es el evangelio de Cristo. En este estudio vamos a enseñar sin filtro. Ya yo les enseñé en el estudio anterior lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y hoy lo repito. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto dijo el Espíritu Santo. El Evangelio es fe en el Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz. Eso es todo lo que el pecador necesita para ser salvo. Y fe en el Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz es todo lo que el creyente necesita para vivir una vida santa. Repito esto porque esto es importante que usted lo capte desde ahora. Todo lo que un pecador necesita para ser salvo es fe en Cristo y su sacrificio. Y todo lo que necesita el creyente para vivir una vida santa es Jesucristo y su sacrificio únicamente.
Nada más. No necesitamos agregarle nada a la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es todo. Esto fue lo que Pablo y los apóstoles predicaron y enseñaron para la salvación. Jesucristo y su sacrificio. Después de la conversión, los apóstoles enseñaban para edificar, para crecer y para madurar en Cristo. El evangelio de hoy mayormente gira alrededor del hombre. Le presentan un evangelio motivacional. Le dicen, ven a Cristo para que te vaya bien en la vida. Ven a Cristo para que alcances tus sueños, metas y propósitos personales. Ven a Cristo para que seas exitoso, próspero y famoso. Ese no es el evangelio. Esto es una perversión del evangelio de Jesucristo. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es lo que dice allá, lo que dijo allá Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, que cuando terminó de predicar y le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El evangelio no gira alrededor de ti ni de mí, gira alrededor del sacrificio de Cristo en la cruz. En el evangelio miras a Cristo para salvación, no te miras a ti para salvarte. La salvación no es por obras, ni por esfuerzo humano, ni por metas personales. Es fe en el Hijo de Dios y en su sacrificio en la cruz. La vida diaria del creyente no cambia el método después de ser salvo. No es, ya entraste por fe, ahora vive por esfuerzo. No. Colosenses 2:6 nos dice, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, anda en Él. Lo recibiste por fe, anda por fe también. O sea, entraste por fe en la cruz, caminas por fe en la cruz. No hay otro sistema. El problema hoy no es ateísmo. El ser humano es muy religioso. En el mundo se practica mucha religión. En el mundo hay millones de dioses. Ese no es el problema. El problema no es el ateísmo. El problema es otro evangelio con nombre de cristianismo. Y escuche bien lo que les voy a enseñar para que nadie le haga un cuento. El hombre no viene a Cristo para mejorar su vida. Viene porque está muerto en delitos y pecados.
El Evangelio de Jesucristo no es una invitación a una vida mejor, sino un llamado a morir. El sacrificio del Hijo de Dios en la cruz no es solo para salvación, es el único medio de victoria diaria para el creyente que está en Jesucristo. Todo lo que Dios hace en el creyente lo hace por medio del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. O sea, a través de la cruz de Cristo es que recibimos justificación, la santificación y la victoria. Es a través de ese sacrificio que recibimos todo. Es a través de ese sacrificio que Dios nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales. Spurgeon decía, el comienzo, el medio y el fin de la vida cristiana es Cristo crucificado. Hermanos y amigos, no hay otro mensaje y punto. Como dice un pastor amigo mío que dice, cuando él termina, dice alguna frase y dice, y punto. Y ahora yo digo, y punto. El arrepentimiento no es solo sentir culpa. El arrepentimiento genuino es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es un cambio de gobierno. Ya no vives para ti, ahora vives bajo Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. El pecador es salvo por la fe en la cruz y el creyente vive por fe en la misma cruz. Y todo intento de reemplazar eso es corrupción del Evangelio. Miren, la mayoría de los mensajes de los púlpitos hoy son igual que los coach de Hollywood. Tú puedes, tú lograrás, tú alcanzarás, tú conquistarás, serás exitoso. Es como motiva a este motivador que se llama Tony Robbins, que le dice que trata de despertar el campeón que la gente lleva por dentro. Y lo sugestiona con palabras, le dice, tú puedes, tú lo vas a lograr. Todo eso suena bonito, hermoso. Pero el Evangelio de Jesucristo te dice, tú no puedes, tú estás perdido, pero Cristo lo hizo todo por ti, solo tienes que creer. Tú estás muerto en delitos y pecados, aunque tengas mucho dinero, aunque hayas logrado el mundo, aunque hayas alcanzado la cima del éxito, tú estás muerto en delitos y pecados. Necesitas a Cristo. Cristo es tu única solución
No hay otra solución. Hermanos y amigos, escuchen con atención. El Evangelio no vino a mejorar tu vida, vino a crucificarla. No vino a cumplir tus sueños, vino a darte una nueva naturaleza. No vino a hacerte exitoso en el mundo, vino a hacerte muerto al mundo. En Gálatas 6:14, Pablo escribió: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estos son palabras de un genuino apóstol. Hoy te voy a presentar cómo es que realmente funciona la iglesia de Cristo. No el sistema moderno que se utiliza de la gran mayoría de los púlpitos. Te voy a presentar la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer Efesios, capítulo 4. Yo lo voy a leer rapidito. Usted vaya conmigo y entonces vamos a desarrollar este maravilloso estudio. Efesios 4 del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo dio a unos apóstoles. Vamos a leer del número 10. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Pablo aquí en estos versículos nos está enseñando cómo es que se edifica a la iglesia de Cristo. Él está enseñando el mismo sistema que utilizó en todas las iglesias que había fundado y lo registró en todas sus epístolas. Antes que Pablo continuara hacia otras ciudades, pueblos y naciones, escogía a ancianos y líderes para que continuaran con la obra del Señor. Estaba un tiempo ahí y después continuaba con la dirección del Espíritu Santo hacia otros lugares. Pablo nos está enseñando aquí algo muy poderoso que muchos pasan por alto. Él dijo que Cristo
después de su victoria, le dio dones a la iglesia. ¿Cuáles son estos dones? ¿Cuáles son los dones que menciona aquí Efesios? Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son dones del cielo, dones divinos, dones que Cristo le dio a los hombres para la obra del ministerio. Estos dones no se aprenden en una escuela, no se pueden estudiar, son un regalo de Dios para la iglesia de Cristo. Déjenme afinar esto y déjenme corregir algo. El llamado viene de Dios, no se estudia, pero el crecimiento sí requiere enseñanza y formación. Fíjense que Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 le dijo a Timoteo: procura presentarte aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Nadie se gradúa para ser apóstol, pero sí tiene que crecer, aprender y ser formado en esta palabra, no en los libros del mundo, no en la filosofía del mundo, no en las doctrinas del mundo, no en la bolsa de valores, no en lo que te enseñó papá y mamá de la religión católica. Tienes que formarte en esta palabra. La formación viene de la palabra. Dios llama soberanamente a quien Él quiera a su ministerio, a su iglesia, a su negocio. Pero el hombre debe ser probado y formado. El llamado es divino, viene de arriba, pero el carácter tiene que ser desarrollado. Y hoy muchos quieren el título, pero son buche y plumas nada más. Estos ministerios, mis queridos hermanos, funcionan solo bajo el poder del sacrificio de Cristo en la cruz. Cualquier ministerio que quite el sacrificio de Cristo en la cruz no está funcionando bajo el dominio del cielo. Si se desconectan de ese sacrificio de sangre, como está sucediendo hoy día, se corrompen, se vuelven carnales, se vuelven negocios y se vuelven instituciones humanas, no del cielo. Es por eso que vemos tanto desastre hoy. En Efesios 4, la palabra perfeccionar es equipar completamente, ajustar, preparar para funcionar. No es entretenimiento, es entrenamiento espiritual para funcionar, para obrar, para trabajar en la obra del Señor. El ministerio verdadero no nace del talento, nace de una obra profunda de Dios en el corazón del hombre. Usted puede ser el hombre o la mujer más talentosa, inteligente y sabia del mundo, que sin el don nada es. Sin el don no puede predicar,
Sin el don no puede funcionar. Sin el don no puede edificar a la iglesia. Porque de lo contrario serán palabrerías solamente, que no edifican a nadie, que no construyen a nadie. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Spurgeon le decía a su congregación: un hombre llamado por Dios no puede dejar de predicar, así como un fuego no puede dejar de arder. No es título, es naturaleza, dijo Spurgeon. Y escuche esto con atención: un apóstol es un pionero. Él abre camino. El mensaje es cristocéntrico. Él tiene una unción especial. Tiene un fuego interno por anunciar el evangelio y establecer iglesias. La unción de apóstol se ve en ese fuego por las almas. Un profeta habla la verdad de Dios al presente. El evangelista anuncia la salvación. El pastor cuida al rebaño y el maestro establece doctrina. Enseña la Biblia. Escarba, busca ahí en lo profundo, escudriña. El ministerio no se escoge, se recibe. El llamado no se estudia, pero sí se desarrolla. Y sin la cruz, todo ministerio se corrompe. Cristo no le dio títulos a la iglesia, le dio hombres quebrantados y llenos de sed por la verdad. No le dio celebridades, le dio siervos. Hoy en día quieren que hasta la Biblia se la lleven al púlpito. Quieren ser servidos. Quieren guardaespaldas. Quieren ser protegidos. Hoy día las cosas se han salido del sistema bíblico, del sistema evangélico. Yo recuerdo que yo llegué un día a una iglesia para predicar y enseguida vino el hermanito para llevarme la Biblia y dije: hermano, no se preocupe, yo puedo. No, pero déjeme ayudarlo, usted es el siervo de Dios. No, hermano. Hermanos, todos somos hermanos. Tenemos diferentes roles, diferentes autoridades. Yo puedo con la Biblia. El ministerio no es, Cristo no dio un negocio, no es un negocio para enriquecerse. Nos dio la cruz para proclamarla y para que vivamos de ella. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El verdadero ministro no es el que tiene un micrófono, es el que carga la cruz y forma a otros en la cruz de Jesucristo. Yo tenía un amigo que está en el ministerio que decía desde el púlpito a la iglesia: yo quiero dinero, yo quiero fama, yo quiero poder, yo quiero una iglesia grande, quiero viajar a todas las naciones y ser conocido en el mundo. Estas son la gente que hay que bajar de los púlpitos. No son ministros, son asalariados. Son gente mala, gente codiciosa que por dinero venden a su madre.
Un ministro que busca popularidad no es siervo de Cristo, sino esclavo de los hombres. El hombre que ama el aplauso no debe subir al púlpito. Y nada más daña a la iglesia que un ministro inconverso. Porque el púlpito no es un lugar para cumplir sueños terrenales. Es un altar para morir. El que sube buscando dinero, fama y poder ya está descalificado. Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo, el asalariado ve venir al lobo y huye. Pero el verdadero ministro no busca ser reconocido, busca que Cristo sea conocido por todos. Predica a Cristo de tal manera que la gente lo puedan ver ahí como visible. Entonces, estos dones que Cristo dio a la iglesia no son para controlar ni para manipular a nadie. Tampoco se usa la posición para enriquecerse, ni para hacer coberturas espirituales de nadie. La única cobertura es Cristo. Cristo dio estos dones para perfeccionar, equipar a los santos. Es decir, formar creyentes que caminen con Cristo por sí mismos. Estos dones ministeriales equipan a los santos para el servicio, para la obra del ministerio, que es proclamar el mensaje de redención al mundo entero, para la edificación espiritual de la iglesia, para que todos los creyentes tengan un conocimiento correcto de Cristo y del porqué de su sacrificio en la cruz. Hoy en la iglesia se conoce más de la farándula y de la bolsa de valores que del sacrificio de Cristo. Hoy en la iglesia pasan horas en TikTok y 5 minutos en la Biblia y 2 en la oración. TikTok no es el problema. Mateo 6:21 dice cuál es el problema. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ese es el problema. Si alguien pasa 5 horas en entretenimiento y 5 minutos en la palabra, ya sabemos dónde está su corazón. La meta de estos dones y estos ministerios es llegar a la madurez espiritual, a un varón perfecto, maduro. La medida de esa madurez es la plenitud de Cristo. Y esto se puede lograr mientras nuestra fe esté únicamente en el Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz. Esto es de suma importancia para que no seamos niños, porque la realidad es que muchos un día creen correctamente y al día siguiente le empiezan a añadir a la fe en Cristo cosas adicionales para perfeccionarnos. Le empezamos a añadir a Cristo a María,
San Lázaro, ritos, pasos, puntos y mil estupideces que no ayudan para nada. Todo esto es muy necesario que yo lo explique por los montones de predicadores falsos que andan ahí por ahí hambrientos de dinero, fama y de poder. Estos predicadores le añaden al Evangelio de Cristo otros métodos y vías adicionales a lo que ya Cristo hizo. Y quien le añade al Evangelio de Jesucristo otra cosa que no sea Cristo y su sacrificio, quien le añade es un falso apóstol y está predicando un falso evangelio. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Él es la única cobertura espiritual del creyente. El problema de hoy es que se hace todo lo contrario. Hoy muchos ministerios se están edificando para que seas un emprendedor, para que corras tras el dinero, para comprar el auto último modelo, la casa de tus sueños, para alcanzar la fama, el poder, el éxito. La leche y la miel de este evangelio es el mundo y su gloria. Aquí es donde está el problema. Por supuesto que todos deseamos tener una casa buena, un auto bueno, que nuestros sueños se realicen. Todos deseamos cosas buenas para nosotros y nuestras familias. Todo eso son cosas buenas, pero no es el Evangelio de Cristo. No le venda estas cosas a la gente como el Evangelio de Cristo, porque no lo son, sino una perversión. Están edificando hoy día a la iglesia con 7 pasos, fórmulas, decretos, leyes de éxito, fe en tu fe. El otro día escuché como dieron un mensaje de la ley de la atracción. En la iglesia, el potencial que llevas por dentro. Y les digo algo más serio. Muchas iglesias se han convertido en centros de brujería. Los hombres prefieren rituales antes que una fe invisible. Desean cosas, ver cosas, que les hagan cosas, que les cuenten un cuento, el cuento de se me olvidó ahora. Con toda esta basura, la iglesia no crece. Con toda esta basura, la iglesia cae de la gracia por practicar un evangelio que no es del cielo. Cuando usted ve a creyentes, y los digo con tristeza, a creyentes en Cristo, con una cabeza de ajo en el bolsillo, lazos rojos en las muñecas o en los tobillos, azabaches en el pecho, estampitas, objetos protectores, cerraduras en la puerta, un vaso de agua debajo de la cama y velas con fotos. Ese creyente está practicando la brujería. Es tener la confianza en algo externo en vez de Cristo. Porque, hermano, es una realidad que la tendencia del corazón
humano es añadir algo a la obra perfecta de Cristo. Y escuche bien lo que le voy a decir y quisiera gritarlo bien fuerte. No necesitamos nada aparte de Cristo. En Él estamos completos. Siempre lo he predicado y lo seguiré predicando y enseñando. En Cristo estamos completos. La cruz no necesita ayuda. No necesita de una cabeza de ajo, de lazos, de amuletos, de estampitas, de horóscopos, porque Cristo no hizo una obra parcial, hizo una obra perfecta y completa. Allá en Juan capítulo 19, él dijo, consumado es. Y Pablo dijo una frase poderosa allá en Efesios. Dijo que esta edificación es importante para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto significa que hoy creen una cosa, mañana otra. Hoy soy judío mesiánico, mañana soy testigo de Jehová. Hoy soy pentecostal, mañana soy bautista. Hoy siguen a Cristo, mañana a la religión del Islam. Esta gente vive en el cristianismo por emociones, no por fe, no por la verdad revelada en las Escrituras. Viven por lo que enseña el sistema del mundo y la religión. Si escuchan un mensaje de la religión del Islam que le alimenta el alma, que se sienten, es una novedad, es algo nuevo, ay, déjame practicarlo, quizás es más beneficioso que el Evangelio de Cristo. Estas son la gente que son niños. Están aprendiendo a caminar, por eso caen y por eso la iglesia necesita enseñarlos con el fundamento correcto. No con la bolsa de valores, no con estupideces del mundo. El único sistema de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo, que está revelado en las Escrituras. Y yo les digo la verdad que hoy día es muy fácil manipular a la iglesia actual porque nunca se les ha enseñado el puro evangelio de Jesucristo. Desde que se convirtieron han estado escuchando un evangelio adulterado. Es por eso que no creen, no maduran y se mantienen toda la vida como creyentes infantiles. Y entonces vengo yo y les presento estos mensajes y estos estudios y dicen, ¿qué es eso? ¿De dónde salió eso? Esto es el Evangelio de Jesucristo. Yo recuerdo en una ocasión que vino un predicador enseñando que con la sal y la harina en la cabeza, la prosperidad empezaría a fluir en nuestras vidas. Sal, harina y creo que aceite. Esa mezcla, se formó una mezcla, le formaron una mezcla a toda la iglesia en la cabeza. La gente salió lleno de polvo, lleno de aceite. Eso fue un relajo. Toda la iglesia, yo recuerdo que toda la iglesia pasó al frente para que le pusieran sal, harina y aceite en la cabeza. Y todo el mundo salió ahí lleno de harina. Parecían zombies. De eso con caras blancas. Estas son las cosas
que están sucediendo por la ignorancia del pueblo de Dios. Este tipo que fue a nuestra iglesia estaba enseñando brujería, pero nadie lo paró, nadie lo bajó del púlpito, porque era una iglesia infantil con un pastor inmaduro. Todos los que pasaron parecían, después que se fueron todos corriendo para el baño a lavarse la cabeza. Parecían zombies llenos de polvo, de aceite, de harina en la cabeza. Tenían polvo de harina en todos sus vestidos. El erudito y maestro West explica que la palabra fluctuantes es como una ola sacudida por el viento sin dirección. O sea, sin estabilidad en Cristo. No tienen estabilidad en Cristo. No están seguros. Por eso cualquier doctrina los mueve. Y voy a ser directo. Yo pregunto, ¿con qué se edifica la iglesia? Hermano Calixto, mi pastor la edifica con motivación. Él dice, tú eres la cosita más linda del mundo. El cielo se inclina ante tu presencia. Hermano Calixto, mi pastor me hace sentir escalofríos. Hermanos, tu pastor está caído y tú también estás caído. Hoy se edifica con psicología, con prosperidad, vas a ser millonario, eres un emprendedor. Se edifica con Dios quiere cumplir tus sueños, metas y propósitos personales. Te ilusionan como el novio ilusiona a la novia. Vas a ser millonario, eres un emprendedor, vas a tener una casa grande, un auto grande, un negocio próspero. Se edifica con Dios quiere cumplir tus sueños, metas, propósitos. Se edifica con emociones, se edifican con vas a ser rico, eres un campeón, el galán de la película, vas a llegar a Hollywood. Se edifica con mi apóstol es mi cobertura. Mientras yo esté bajo su autoridad y cobertura, hermano Calixto, yo voy a estar protegido y bendecido. Nada me pasará, porque Maldonado dijo que los que se separan de su lado van a morir y se van a ir a la ruina. Tu apóstol y tú están perdidos y no saben a dónde van. La iglesia de Jesucristo se edifica con solo una doctrina: Cristo y su sacrificio. Y punto. Solo con eso. No se necesita nada más. Lo que le está pasando al pueblo de Dios hoy es lo que le pasó al pueblo de Israel. Oseas lo dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que le sucedió a esa iglesia ese día, allá cuando se estaba usando la harina, el aceite y la sal, no fue fe. Fue un acto espiritual verdadero, pero adulterado. Brujería.
Eso fue ignorancia, eso fue manipulación, eso fue religión. La gente no estaba buscando a Cristo. Estaban buscando una fórmula para resolver asuntos financieros. Porque la harina, el aceite y la sal puesto en mi cabeza tienen el poder para hacerme rico, próspero y saludable. Y cuando una persona no conoce la obra de Cristo, la plenitud de la cruz de Cristo y el evangelio verdadero, esa persona termina creyendo cualquier cosa, aunque sea sal, harina, aceite, objetos y rituales. Hermanos, cuando no hay conocimiento de Cristo, cualquier invento pasa por espiritual. Cuando no les está funcionando el evangelio de Cristo, cualquier cosa se inventan para impresionar. Cuando Cristo no es el centro, cualquier polvo parece tener poder. Eso no era del Espíritu Santo, eso era engaño espiritual, doctrinas extrañas metidas dentro de la iglesia. Eso no viene de Dios, porque lo que viene de Dios apunta a Cristo, depende de la cruz y no usa rituales extraños. Solo te presenta la cruz de Cristo para que seas salvos y te presenta la cruz de Cristo para que vivas una vida santificada y llena de poder. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Cuando necesitamos algo más que Cristo, nos salimos del evangelio. Pablo lo dijo allá en Corintios. Nada me propuse saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no dijo con finanzas, liderazgo, autoestima, dinero, mundo y carne. Él dijo Cristo crucificado. Y allá en Efesios 4 lo dijo bien claro, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se edifica? Con lo que produce crecimiento en Cristo. La iglesia se edifica con doctrina, pero no cualquier doctrina. La iglesia se edifica con doctrina, pero la doctrina centrada en Cristo y su sacrificio. Allá en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina, la de los apóstoles. Lea el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva no vivía de emociones, vivía de la doctrina de los apóstoles. Yo tengo un amigo pastor que decía desde el púlpito, yo no me enredo enseñando doctrinas, no me meto en doctrinas. La iglesia, la Biblia está llena de doctrinas. Una iglesia que usted no adoctrina nunca va a crecer. Será una iglesia inmadura toda la vida hasta el día que mueren. Pablo le dijo allá a Timoteo en cierto lugar, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le dijo, Timoteo, cuida tu conducta y también tu doctrina. No es solo doctrina, también debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque desafortunadamente a muchos se les cruzan los cables en el camino. Y Pablo le dijo allá a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
No toda doctrina edifica, porque hay doctrina que no está de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Porque hay doctrina y enseñanzas que envanecen, confunden, esclavizan y desvían al pueblo de Cristo. Y si algo te desvía de Cristo, es un falso apóstol, un falso profeta o lo que sea. No viene de Cristo. Allá lo dijo Jehová en el Antiguo Testamento, que cualquier profeta que desviara la atención de Jehová debía ser apedreado. No todas las cosas, doctrinas edifican. Es como la doctrina de la prosperidad, es engañosa, es mentirosa. Es una falsa doctrina. Cuando tú no la analizas de acuerdo a todo el contexto de la Biblia, no tiene solidez ninguna. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:4 que acarrean disputas. En el tiempo de Pablo eran discusiones sobre linajes, interpretaciones judías exageradas, historias fuera de la Biblia, la doctrina de los nicolaitas, que allá se habla en Apocalipsis, la doctrina de los estoicos y un montón de cosas más. Hoy sería algo así como obsesión por los números en la Biblia, temas que no cambian la vida espiritual, las plumas de ángel, polvo de oro y las manifestaciones ruidosas que no edifican a nadie. Hoy hay mucho ruido, pero cero transformación. Las doctrinas que exaltan al hombre hay que eliminarlas de la iglesia. Declara y crea tu realidad. Tú eres el centro, tu potencial es el evangelio. Todo eso produce orgullo, codicia y una falsa seguridad de tu salvación. Allá en Primera de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, dice Pablo que esta gente toman la piedad, toman la religión, toman el cristianismo como fuente de ganancia para hacer dinero. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, apártate de esta gente. Yo cuando veo un ministro que está enfocado en el dinero, en su codicia, yo me aparto de él rápido, porque me puede contaminar. Me puede contaminar. Hay que edificar a la iglesia con Cristo, con su sacrificio. Enséñale todo sobre Cristo, enséñale todo sobre el sacrificio. Usted verá cómo van a crecer. Va a ser gente sólida, como una roca. Que cuando vengan las situaciones, los problemas, los vientos, las tormentas, nadie los podrá mover de Cristo, de ese su fundamento. Serán cristianos maduros, hombres de verdad, mujeres de verdad. Yo no he terminado con este tema, creo que voy a llegar hasta aquí, pero tengo mucho que enseñar. Hay muchas reglas humanas como base espiritual en la iglesia. Si no haces esto, no eres espiritual. Debes cumplir la ley para ser salvo. Sí, somos justificados por fe, pero también por la ley. Y debemos hacer tales ritos para agradar a Dios.
y un montón de cosas más. Y el resultado de todas estas enseñanzas es gente llena de condenación, hipocresía, orgullo religioso, competencia en la iglesia, mundanalidad, carne, codicias, apetitos fuera de control, pastores con 2 o 3 mujeres en la iglesia, que se van los días de semana, se meten en hoteles a fornicar con jovencitas. Hay un libertinaje disfrazado de gracia. Y entonces dicen, Dios te entiende, vive como quieras, no pasa nada si pecas, la gracia te cubre. Y el resultado, una vida sin arrepentimiento, un corazón endurecido por el pecado. Los dejo con esto. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.